En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En su tinta radio, un espacio para la literatura, la poesía, la filosofía y la sociedad. Aquí se lee, se dialoga y se hace humanidad. Bienvenidas y bienvenidos al territorio liberado del pensamiento y la palabra. De jaguar y de venado. Mira la historia, mi lengua de mantarraya, la latencia de la lluvia, la sombra de la selva nocturna. Mira la ceiba paciente, reptamos en ella buscando la paz solar, nuestros humos, la tarde verde. Mira los humedales, los manglares de raíz, la sal del muelle, el pedregal donde se vacía el mar. Mira el maíz silvestre, nuestro paso a granel, el llano de huesos y de sogas, el terrón que nos junta en el campo. Mira cómo te miro, en tu trasvase meridiano, en tu veta mestiza y expansiva, en tu reposo de ave ancestral. El sur nos mira abrazados, sembrándonos en siempre viva, descubiertos en el polen tardío, mientras el planeta sigue, se calienta. Buenas tardes, bienvenidos a En su tinta radio. Mi nombre es Daniel Samperio y tengo el honor de que nos acompañe en cabina nuestro queridísimo maestro Porfirio García Trejo. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos todos. Maestro, ¿qué acabamos de escuchar? Pues este poema se llama Dejar Octubre y es el poema que le da título al libro que tengo en mis manos, que se llama Dejar Octubre, de un compañero nuestro, de Francisco Vázquez Salazar, que el día de hoy se comunicará más tarde. Okay. Pero escogí este poema Dejar Octubre porque precisamente se trata de invitar a nuestro público a la presentación del libro Dejar Octubre el próximo sábado. ¿En dónde va a ser, maestro? Va a ser en el Foro Los Herrera, que está ubicado en la calle Verdolaga, esquina con Cielito Lindo, en la Benito Juárez. Okay. O sea, es Verdolaga 150, pero para mayor precisión, esquina con la calle Cielito Lindo. A una cuadra de la Chimalhuacán, de la avenida Chimalhuacán, una cuadra nada más. Ahí vamos a estar ese día a las 7 de la noche. O sea, terminamos el programa y nos vamos para allá. Perfecto. Va a estar buena la presentación de este librito, Dejar Octubre. ¿Qué podemos esperar en esta presentación, maestro? ¿Quién va a estar? Nos va a acompañar. Bueno, obviamente el autor Francisco, leyendo su obra. Perfecto. No comentándola, pero sí leyéndola, porque los comentarios me corresponden. Ah, muy bien. Me corresponden. Claro, no ser el único. Espero que esté ahí también Elizabeth Maldonado, que es la prologuista de este libro. Ahí hizo el prólogo. De hecho, quedamos bastante mal con ella, porque si se fijaron, se suspendió la presentación por motivos, por otros motivos, se suspendió y ella iba a ser la presentadora. Entonces, bueno, quedamos mal con ella. Pero esperando que esté con nosotros ese día y que también nos haga favor de dar algunos comentarios sobre el libro, que es muy rico, de verdad. Habrá que estar ahí, escuchar lo que decimos nosotros, pero sobre todo la lectura de los poemas, ¿no? Totalmente. Son ricos, sí. Muy bien, maestro, pues antes de comenzar nuestros saludos, como siempre, a todo el equipo que hace posible en esa radio, a los colectivos, por supuesto a Poetas en Construcción, a Abraham en los controles, que nos acompaña todos los sábados, y por supuesto a nuestra directora Rocío Román. Maestro, el día de hoy traemos pues un tema de contracultura. Debatir si existe en la poesía o no lo hay. ¿Cuáles podríamos catalogar los principales autores? Si hay obras que se relacionen con el tema de la contracultura, si hay generaciones, y bueno, para eso yo creo que habría que dar como un contexto, ¿no? De qué podríamos llamar contracultura. Muy buena pregunta y buena observación tuya, porque bueno, obviamente contra algo, adverso a algo, y ese algo es la cultura. Claro. Por eso no creemos en eso, no existe eso.
Sí, no existe eso de la contracultura porque realmente todo lo que el hombre hace, dice o piensa es parte de su cultura. Oigan eso, todo lo que el hombre hace, dice o piensa. Según esta definición no la doy yo, la acepto pero no la doy yo. Es un paradigma del maestro Samuel Ramos, uno de los mayores filósofos de nuestro país. Samuel Ramos, el autor de un libro muy célebre, no solo en México, sino yo diría en el mundo entero, pero por lo menos en América Latina es un libro muy conocido, El perfil del hombre y la cultura en México. Samuel Ramos, filósofo mexicano, que fue maestro de la universidad, pero sobre todo fue un gran filósofo. México no se distingue por ser un país de grandes filósofos, sin embargo, los pocos que tenemos y que han llegado a trascender son verdaderamente enormes. Y si no, piensen ustedes, por ejemplo, en José Vasconcelos, el más grande filósofo de América Latina. Bueno, regresando, la cultura es todo lo que el hombre hace, dice o piensa, nos dice con mucha certeza, creo yo, don Samuel Ramos. Entonces la contracultura pues sería un término un tanto falso, falaz, ¿no? ¿Por qué? Porque si todo lo que el hombre hace, dice o piensa es parte de su cultura, no existe la contracultura. Todo lo que el hombre haga sería parte de la cultura. Ahora, ¿a qué se refiere este término de la contracultura? Pues a movimientos artísticos, por supuesto, que nacen en contra de otros movimientos artísticos, que buscan renovar. Eso sí, la intención es maravillosa, renovar, aportar algo novedoso, por supuesto, pero que no siempre se logra, ¿verdad? Pero de todos modos el propósito es maravilloso, renovar el arte, la cultura. Entonces, de ahí el término. Está negando lo anterior para sugerir que lo que viene ahora es lo válido, ¿verdad? Por decir un ejemplo, el romanticismo del siglo XIX surge contra el neoclasicismo del siglo XVIII y obviamente lo niega y dice que eso no es arte, y obviamente dice que lo que ellos hacen, los románticos del siglo XIX, sí es arte. Aquello no tenía emotividad, esto sí tiene emotividad. Es decir, busca características que lo diferencien de lo anterior, pero que al mismo tiempo niegue lo que ya se fue, lo que se está sepultando en realidad. De ahí que Octavio Paz muy acertadamente diga que estamos ante la tradición de los cambios, la tradición del cambio, la tradición de la renovación. El hombre por naturaleza busca renovar aquello que hace, aquello a lo que se dedica. Busca renovarlo, pero obviamente la renovación está en negar las cualidades de movimientos precedentes, ¿verdad? Y sin embargo, como decía Borges, al negar lo que está atrás, estás sí afirmando lo nuevo, pero al mismo tiempo continuando lo que pretendes negar. Vean ustedes qué interesante, ¿no? Entonces no existe la contracultura realmente, aunque el propósito, repito, es maravilloso, ¿verdad? Toda la historia del arte en general es esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Un movimiento que nace, obviamente con buenas intenciones también, que logra cosas, que logra fundar obras de arte. Piensen ustedes en la música, en la pintura, en la arquitectura, en lo que quieran, ¿verdad? Obras novedosas, obras valiosas, destacadas, pero que llega un momento que se agota dicho movimiento. Al agotarse, obviamente, vienen generaciones nuevas, sobre todo los jóvenes que son inquietos por naturaleza y buscan renovar y proponen algo novedoso, por supuesto, contrario supuestamente a lo que ya se dio. Cuando surge el barroco, por ejemplo, con todas las características, siglo XVII, de sofisticación, ¿verdad? Demasiados adornos, demasiado exceso de recursos, llega un momento en que crece, vive su mejor momento y luego viene su decadencia, lógica, ¿verdad? Los grandes autores, las grandes obras y luego su decadencia. Y vendrá otro movimiento, que en este caso es el neoclasicismo precisamente, a negarlo, a decir que eso no es arte, a decir que no se vale, ¿para qué tanto adorno? Siendo sencillos, la obra puede ser mucho mejor, pero no es así, ¿verdad? Porque ¿quién va a negar ahora que el barroco sí fue una corriente artística de gran valía? No solo en la literatura, ¿verdad? En prácticamente todas las artes, la música, la arquitectura, la escultura, en todas las artes, ¿verdad? Del barroco.
Entonces llegan los neoclásicos, niegan, pero al negar continúan porque conservan. Se llaman neoclásicos porque neo quiere decir nuevo y clásico lo clásico. ¿Y quiénes eran los clásicos? Pues Roma, por supuesto, Grecia. Entonces el neoclasicismo trata de conservar valores de la cultura o de las culturas romana y griega, cosa que los barrocos también lo hicieron. Entonces, ¿cuál renovación? Si realmente es una continuidad de lo que se había estado haciendo. ¿Va? Estar en contra, en el arte al menos, generalmente no tiene la fuerza que en otras actividades humanas. Y luego el neoclasicismo también vive su mejor momento, se agota y vienen los románticos alemanes de principios del siglo XIX a decirnos que aquello no era arte, que el arte lo van a hacer ellos ahora en base a la emotividad del hombre, ya no en base a la filosofía como los neoclásicos, ¿no? En base a la emotividad del hombre. Por eso es romanticismo. Todo lo anterior es basura y lo que ahora vamos a hacer, o lo que a partir de ahora vamos a hacer, es arte verdadero, arte valioso. Y bueno, pues ahí está. Y obviamente hay personalidades que destacan. En el caso nuestro, pues Becker, ¿no? Por supuesto, Gustavo Adolfo Becker, acá Manuel Acuña, Manuel M. Flores, no sé, muchos autores, grandes autores del romanticismo que igual vive su mejor momento y en otro se agota. Y entonces vendrá el realismo a decirnos, pero es que lo que dicen los románticos es pura fantasía, eso no tiene validez social. Vamos a hacer una corriente donde el escritor sea como un espejo, dicen los realistas, ¿no? Que el autor sea como un espejo, es decir, que refleje de manera objetiva lo que está viendo, lo que vive, lo que las sociedades viven. Y entonces hacen sobre todo un tipo de novela, de relatos, en donde se reflejan los momentos históricos, el momento que se vive en los diferentes países donde el realismo llegó, donde el realismo se dio, ¿verdad? Y bueno, está bien, porque surgen ahí grandes narradores, verdaderos genios, como Dostoyevsky en Rusia, o Tolstoy, o Chekhov, o Máximo Gorki, ¿no? O en Francia, Stendhal, por ejemplo, o Balzac, o el de Madame Bovary. No me acuerdo. Ay, se me olvida ahorita el nombre, pero es una novela maravillosa. Pero bueno, de todos modos, después del realismo igual vivirá su mejor momento y vendrá la decadencia, y entonces los jóvenes escritores y artistas del mundo fundarán el modernismo para decirnos que lo que hicieron los realistas no valía nada. Es decir, son en ese momento contraculturales, por decirlo así, contraculturales, hasta que igual su movimiento se agote y venga otra corriente, en este caso el vanguardismo, a desplazarlo. Totalmente, creo que es la historia de la literatura y del arte en general. Es correcto, maestro. Justamente esto que menciona de lo que empieza como un movimiento genuino y distinto, a la postre se hace completamente parte de la cultura tradicional. No estoy muy seguro que los que están renovando no sepan que realmente no están renovando. Okay. Yo creo que el propósito, como dije, es bueno, ¿no? Uh-huh. Sí, darle vitalidad a la poesía, porque no estás contra la poesía. Cuando Nicanor Parra funda la antipoesía, uh-huh, no dirías, pues es contracultural. Claro. Realmente él sabe que está haciendo poesía, nada más que está buscando otros elementos que hasta ahora no han sido utilizados para hacerla interesante. Uh-huh. No bella, porque la poesía de Nicanor, en cuanto a belleza comparada, no sé, con la de otros autores, pues no es su finalidad. Uh-huh. Sin embargo, sí adquiere ciertos valores que después otros poetas tomarán. La antipoesía no llega a ser una corriente literaria, pero bueno, él trató de renovar. Uh-huh. Luego vendrán otros, las vanguardias de principios del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Hacia 1914, ya el dadaísmo allá en Europa, el surrealismo, acá en América el creacionismo, el estridentismo, el negrismo en Cuba, el feísmo en Argentina. Todos esos movimientos literarios y culturales en general, pues están renovando también. Uh-huh. Claro, socialmente hay motivaciones. No es nada más que una corriente se cansó y decayó. Uh-huh. Y que yo soy joven y por lo tanto puedo hacer lo que se me pegue mi gana. No, la sociedad cuenta. En este caso, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Los jóvenes de Europa y de todo el mundo están en contra de la guerra mundial. En consecuencia, uh-huh, dicen, no, lo que los adultos hicieron hasta ahora es un fracaso porque nos llevó a esto.
¿no? Entonces hay que renovar todo. Y se empeñan en hacerlo, y algunos lo logran y otros no tanto. Pero el intento es bueno, el propósito es bueno. Entonces, las vanguardias, con todo y que la mayoría de ellas se extinguieron y desaparecieron, algunas de ellas se preservan hasta nuestros días. Por ejemplo, el surrealismo, ¿no? El surrealismo sigue vivo. El romanticismo sigue vivo, de ahí que Rubén Darío dijera aquello de que quien que es no es romántico. Y tiene razón, todos lo somos, ¿no? En determinado momento. Totalmente. Sí, y al ser románticos, pues rescatamos cosas que los románticos del siglo XIX defendían. Entonces, realmente la historia del arte es una sola. Sí. Sí. Sí, justamente hay bastante debate en una frase muy contundente que usted da, maestro. Se darán cuenta las personas que hacen contracultura que realmente pues no la están haciendo. Por ejemplo, el tema del surrealismo en su momento podría haber sido muy disruptivo, podría haber marcado una nueva tendencia, nuevos valores, un nuevo esquema artístico, y hoy en día vemos el surrealismo como una etapa y una generación dentro de la cultura del arte o dentro del arte, valiosísima y brillante. Sí. Pero ya no como contracultura, sino como parte de continuidad de la cultura, ¿no? Exactamente. Claro. Justamente Theodor Roszak, como dato curioso, Theodor Roszak, en el nacimiento de una contracultura, fue la primera persona que acuñó este término, un autor estadounidense nacido en los años 20 y que para finales de los años 50 ya había acuñado este término justamente sobre lo que mencionaba, ¿no? La contracultura entendida como un conjunto de valores, de tendencias, de esquemas, de formas de expresión distintas a las establecidas por la sociedad de aquel momento. Claro. Y justamente la generación beat en los años 50 en Estados Unidos fue uno de esos movimientos contraculturales que pues es muy enfocado también en los jóvenes, que apasiona principalmente. Y que surge y cuya protesta, digamos, que fue un acto de rebeldía realmente lo que hacían, también fue contra la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial. Justamente el tema del consumismo, de la rigidez social de la posguerra, el tema del conservadurismo en temas de sexualidad y por supuesto el tema de la guerra. Y además, aunado a eso, cuando el mundo se divide en dos bloques, ¿no? Durante la Guerra Fría, surge, digamos, este movimiento de la generación beat, que pues tal efervescencia llegaría posteriormente al movimiento hippie, ¿no? Sí, cómo no. Al movimiento hippie y bueno, para empezar, bueno, la generación beat era un rechazo a ese conformismo y a eso que llamaban el sueño americano, ¿no? A ese valor burgués, a esa frase como tan, tan trillada y tan lejana de la realidad podría ser. Y a mí lo que me encanta de la generación beat, maestro, es que muchos de sus integrantes, además de poesía, lo expresaron con poesía jazz. Sí, cómo no. Y justamente en los años 50 pues, hubo un movimiento tremendo en torno a la música y a la literatura, pero interesante que la música entrara a través del jazz como un medio de protesta. Ya habíamos hablado del tema de, por ejemplo, de poesía social, del tema de la poesía de protesta. Pues bueno, el jazz entra en la escena mundial a través de la generación beat y es muy chistoso porque la generación beat vino a dar aquí a México, ¿no? Precisamente a través de sus principales fundadores o ideólogos, pues bueno, fueron atraídos aquí a la Ciudad de México. William Burroughs, por ejemplo, cómo no. Tenemos con la redacción de su célebre novela El almuerzo desnudo. El almuerzo desnudo, sí es cierto. Una locura. Entonces, maravillosa. Sí. Entonces, imagínese, ¿no?
Por favor, maestro. Yo creo que lo más valioso de todo esto que llaman contracultura y que surge seguramente desde que nació el arte mismo, pero que ha tenido momentos relevantes como puede ser el simbolismo en Francia, por ejemplo, ¿no? Claro. O la vanguardia que ya nombré en Europa y en América. Y obviamente esto que estás nombrando, la generación Beat y otras cosas. Lo más valioso de todos ellos no es el producto en sí, no es el producto, sino la actitud. Claro. La actitud de renovación, ¿no? De condena contra ciertas cosas que no les parecen acertadas de la humanidad, pero también el afán de renovar. No el arte en sí, sino las formas de vida. Sí. Cuando los dadaístas, por ejemplo, en Europa entraban a las bibliotecas y les prendían fuego, sí, estaban quemando el pensamiento de siglos atrás, ¿no? Pero al mismo tiempo estaban en una protesta, pues, contra la vejez y ¿cómo se puede? La decadencia, ¿no? De la humanidad. Sí. Y obviamente había que quitar esos libros, quemarlos y poner nuevos, porque ese era el propósito en realidad. ¿Cuáles? ¿Los suyos? Pues sí, posiblemente sí. Pero si no, otros, ¿no? Porque realmente yo no los creo tan estúpidos, por ejemplo, a los dadaístas, como para no darse cuenta de que la poesía que ellos hacían, comparada con la romántica o con la de barroca, era infinitamente diferente, pero inferior. Por ejemplo, cuando dicen ellos, tome un pedazo de periódico, córtelo palabra por palabra, bueno, renglón por renglón, y luego palabra por palabra, y luego agítelas dentro de una bolsa y sáquelas. Vaya pegando en el orden que van apareciendo en una página. Cuando saque la última estará concluido su poema. Caray. Ese era su método. Dices, cualquiera se da cuenta, incluyendo ellos, que eso no, ni es poesía, ni va a dar nada verdaderamente valioso. Totalmente. Pero la actitud, repito yo, sí, la actitud de renovar, de cambiar, de condenar ciertas cosas, esa sí es valiosa. Qué interesante, yo no sabía esto de los recortes y eso, pero sí, justamente me parece incluso hasta una postura política muy firme, ¿no? ante el mundo, una actitud ante la vida también, pero sobre todo una postura política sobre justamente lo que menciona, ¿no? Tal vez la rigidez o el acervo de pensamiento, pues, no sé, yo considero eurocentrista a veces, para unos cuantos, elitista tal vez. Sí, sí. O me equivoco en los fines del que buscaban ellos. No, es correcto. ¿No? Sí, no. Cuando llega bueno, te voy a contar una anécdota y tú me dices si pertenece a los de la generación Beat. Puede ser. Llega el intelectual, bueno, el artista renovador, que lo han invitado esta vez a que dé una conferencia ante un público en una universidad, más que nada para mediatizarlo, que es un loco, ¿no? Entonces ya para que le baje vamos a formalizarlo. Entonces le ofrecen dinero, por supuesto, y le ofrecen que dé una conferencia formal, y él acepta. Entonces ese día ya está el público ahí, está el salón lleno, y él llega un poco tarde. No se disculpa ni mucho menos. Llega mal vestido, por supuesto, y con su canasta mexicana en un brazo. Aunque él no es mexicano, lleva su canasta. La pone sobre la mesa y empieza a no decir nada, realmente hablar, nada más. Pero en un momento dado mete la mano a la canasta que lleva, saca una pelota de esponja y la arroja contra el primero que está ahí. ¡Paz! Y lo sorprende, ¿no? Todos se sorprenden, ¿qué pasa? Pero él sigue hablando como si nada, no diciendo nada, pero vuelve a meter su mano al poco rato y pasa otro pelotazo por acá. Y así, la canasta estaba llena de pelotas y las fue sacando todas. Claro, en un momento dado el público pues se sorprendió y no hizo nada, pero ya llegó un momento en que se indignaron, empezó alguien a tomar las pelotas y a regresárselas, ¿no? Entonces de pronto él se vio envuelto en una lluvia de pelotas. Sí, pero él sí se protegía lo que podía y seguía sacando paz. No tomaba las que ya caían, no las de la canasta, hasta que sacó la última y la arrojó igual. Y luego pues se protegió porque se veían pelotas. El público pues obviamente primero era indignación, luego se estaba divirtiendo y al final pues ya como que era aburrido. Entonces ya le fueron bajando. Y llegó un momento en que ya nadie aventó nada. Entonces ya él tomó su canasta y dijo, están ustedes servidos, muchas gracias. Y se retiró. Esa fue la conferencia. No, algo. Me recuerda mucho a estos performance o happenings, le llamaban. ¿No? Que eran como una especie de, una interacción con el público diferente a apreciar, no sé, una obra de arte, un cuadro, una escultura.
Pero sí, me imagino. Es la misma actitud. ¿Puede estar esa anécdota inserta en la generación Beat? ¿Pudo alguno de ellos haber hecho algo así? Híjole, es que claramente no hay una postura política clara dentro del discurso o la acción que hizo esta persona. Ajá. ¿No? O sea, ¿qué podría representar el tema de las pelotas? La generación Beat, por supuesto, bueno, tiene un discurso y una narrativa clara. Claro que sí. Clara. Pero también tiene una actitud medio loca, ¿no? Antisocial. Uh-huh. Antisocial. Sí, diferente a lo establecido. Sí. El que hizo esto fue Tristán Tzara, precisamente, el líder de los dadaístas. Pero hacia 1916. No, bueno. ¿No? ¿En qué años? ¿En qué años estaba la guerra? Sí. Por eso él llevó la violencia. Quieren que les hable de violencia, pues les voy a hablar, pero en vivo y a todo favor, ¿no? Qué manera de representarlo, ¿no? Podríamos hacer un sí, por análisis eso les de dijo, están ustedes servidos. Y entonces el público que se sorprendió acabó aplaudiendo. Nada, tremendo. Tremendo, sí. Tremendo, maestro. Y bueno, sí, justo. Claro, dentro de todas esas corrientes, de estos movimientos, la mayor parte de lo que hacen, de lo que crean, arte si quieres llamarlo, como le quieras llamar, se va a la basura. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Se guarda pues. Claro. Pero no, nadie lo valora mucho. No hay una trascendencia. No, pero siempre hay algo que se salva. Por ejemplo, leer el poema Aullido de Ginsberg es fabuloso. ¿Lo tendré ahí, no? Sí, aquí lo traigo. ¿Sí? Porque es un poema fuera de lo común. Es como leer a Rimbaud. Ah, ok. El poeta maldito. Sí, claro. El poeta maldito. En su momento, obviamente, no son comprendidos. No, dicen, esto no es arte, es basura. Pero ya con el tiempo evoluciona la sociedad y llega a él, a lo que él era antes, ¿no? Porque se adelantó a su tiempo. Y llega a él y entonces ya comprende. Como Vincent Van Gogh, que dice, no, pues sí es arte. Y no solo es arte, es de lo mejor, ¿no? Sí, igual, claro. Sí, otros. Sí, totalmente. Justamente en lo que el maestro aquí nos encuentra el poema y nos los lee. Mencionarles también, ya mencioné a William Burroughs, sí. Jack Kerouac y Neil Cassady. Llegaron a la capital en el otoño de 1950. Se alojaron en el número 210 de la calle Orizaba en la colonia Roma. Fíjate nada más. La Ciudad de México y sus carreteras inspiraron gran parte de sus obras y viajes plasmados de forma mística. La novela en el clásico Kerouac, ¿no? En el Camino. Sí, no, esa es una joya. En el Camino. Sí. Es correcto, maestro. Por eso en novela, bueno, la novela loca de Burroughs, ¿no? La del desayuno, ¿cómo? El almuerzo desnudo. El almuerzo, sí. Esa, bueno, es una locura. Pero aún para hacer locura se requiere genialidad, indudablemente, ¿no? Pero en el Camino también es una locura, pero más ordenada, si se le quiere. Pero viene la genialidad de otro lado, no del desorden. Y este poema, que lo consideran lo máximo de ese movimiento, a mí me parece fabuloso en cuanto a las ideas, ¿no? Que lo escribió en el manicomio. Qué bárbaro. Y se lo dedica a Solomón, otro escritor de ese grupo. Teníamos corte, Sí, tenemos corte. Bueno, regresando entramos con este poema. Sí. No se vayan, están en su tinta radio por Enesa Radio 97.3 FM. Vamos a un corte de estación. En su tinta radio ya regresa con más pensamiento y palabra. Del 25 de abril al 31 de mayo se lleva a cabo la Jornada Nacional de Vacunación. Es momento de iniciar, completar o reforzar el esquema de vacunación de embarazadas, niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores. Las vacunas son gratuitas y estarán disponibles en unidades de salud y módulos de vacunación. Conoce qué vacunas te corresponden y dónde vacunarte llamando al 079 o visita dondemevacuno.salud.gov.mx. Vacunar es amar. Gobierno de México. Escuchas Enesa Radio 97.3 de tu FM. Las mujeres mexicanas dan y sostienen la vida todos los días.
el despertar de los hogares, el cuidado de quienes aman, el esfuerzo para que no falte nada, sostienen memorias, sueños y el futuro de México. Hoy 3 millones de mujeres de 60 a 64 años reciben el reconocimiento a toda una vida de trabajo con la pensión Mujeres Bienestar. Ellas sostienen a México. Hoy México las reconoce. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Imperturbables, alucinando Arkansas y tragedia en la luz de Blake entre los maestros de la guerra. Y sigue el poema. Es muy largo. Qué maravilla. Esa entrada ya me sonaba muy familiar en la universidad. Sí, fíjate, te decía que está dedicado a Solomón, un escritor que él conoció en el manicomio. Ok. Sí, ahí lo conoció nada más Solomón y lo dice en el poema, tú estás más grave que yo. Le dice en cierta parte, porque sí estaba muy grave. Tenemos ya. Perfecto. Tenemos ya en la línea nuestro queridísimo maestro Francisco Vázquez Salazar. Maestro, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Oigan, con el gusto de saludarles y de escucharles. Estoy pues al pie del mar, aquí en donde inicia la patria, así dice el letrero de Chetumal, en Quintana Roo. A lo mejor por ahí escuchan unos murmullos de mar. No soy yo, es el mar. No son mis gárgaras, es el bendito mar. Hablando de poesía maldita e infrarreal, ¿no? Imagínense. Estoy donde el mar arroja sus gárgaras. Así diría el poema. Sí. Si fuera desde el infrarrealismo o algo así, ¿no? Algo así. Bueno, pues justo pues saludar a toda la audiencia, con el gusto de siempre participar aquí en su Tinta Radio. Hoy, gracias por permitírmelo hacer de forma remota. Estamos desde esta frontera del sur del México profundo. Y la verdad es que es un temazazo. Me hubiera gustado estar allí con ustedes disertando sobre un tema del que hemos ciertamente hablado poco, donde desde los propios poetas en construcción, del cual el grupo pues está detrás de este programa de En su Tinta Radio, pues la verdad es que, salvo que me corrija el maestro Porfirio, no ubico quién está haciendo un tipo de poesía más o menos así, de este tipo. Yo me estoy concentrando un poco más en la parte de lo infrarreal, digámoslo, aunque pues está la parte del magnetismo o la parte de los estridentistas que en su momento fueron, ¿no?, los que habrían dado pie a este tipo de poesía de la infrarrealidad. Pero bueno, decirles, sin embargo, y eso lo va a conectar muy bien el maestro Porfirio, que hay 2 personajes en torno al grupo de los poetas en construcción. Uno lamentablemente ya falleció y el otro transterrado porque se fue a vivir a Uruguay, que yo podría decir que eran la cuota de este tipo de poesía de la infrarrealidad en los poetas en construcción. Estoy hablando de Eliti. A ver si lo recuerdas, estimado maestro. ¿Cómo olvidarlo? Exactamente, Francisco Valle, alias Eliti, y un poco, aunque seguramente fueron un poco expuestas sus letras, porque era más pintor, sí, Carlos Rodrigo Fuentes Sáenz. Sáenz, sí. Es correcto. Ellos en este tipo de literatura que ustedes han estado describiendo a lo largo de la emisión, pero, por ejemplo, había un elemento detonante que era, por ejemplo, ir contra las figuras consagradas, contra lo que ya estaba establecido y abiertamente decir, digamos, podemos pasar una caravana de escritores famosos frente a ellos y ellos tener una palabra de sorna, de Ay, parece que la comunicación se nos está cortando, maestro. ¿Nos escucha? Si no, bueno... A ver, yo sí te escucho ahí. Ahí está, perfecto, maestro. Bueno, pero disculpen ustedes, estoy en la mera punta de lo que le llaman esta placa continental que da aquí en Chetumal, en la mera puntita donde se quiebra el mapa de la patria, entonces seguramente es por eso que se nos puede cortar. Sí, correcto. Pero decía yo, ¿ahí me escuchan ustedes bien? Sí. Perfecto, fuerte y claro. Perfecto. Decía yo que estos personajes, entre otras cosas, se caracterizaban por ser muy cáusticos, sarcásticos, le metían mucho fuego a estos, ya saben,
¿cómo les podemos llamar? Estos íconos, ¿no? De cualquier tipo de movimiento, de literatura y todo esto. Y un poco concordando con ustedes en esta parte, díjole, ¿cómo haces contracultura si no es partiendo de la cultura misma, ¿no? O la cultura, la contracultura como parte de una expresión cultural en un momento dado, porque es contracultura frente al fenómeno cultural que en ese momento se está viviendo. No puedes ambicionar decir es contracultura del todo, porque lo demás no está referido, o sea, lo demás no está explorado, no sabemos contra qué ir, ¿no? Pero déjenme recuperar a estos dos personajes. Yo me divertía mucho con ellos, con sus letras. Reitero, cáusticas, sarcásticas, donde destrozaban a los personajes, y sobre todo en el caso de Liti, cuando iba y daba sus conferencias. Y recuerdo una de esas me decía, a ver cómo me va, porque hoy no sé si estoy tan lúcido como siempre, ¿no? Y pasaba al frente, es correcto, como acostumbro, es correcto, y pasaba al frente a disertar de una manera que, bueno, claro, ojo, para hacer contracultura hay que ser muy culto, eso es cierto. Hay que conocer muy bien, los representantes o los símbolos del sistema contra el cual se pretende ir. Si se dan cuenta, no estoy hablando ahorita de letras en lo particular. Me acordaba un poco de Max Rojas también. Finalmente, por ejemplo, en el caso del infrarrealismo que está en los 70s, ¿no? Bolaños, por ejemplo, entre otros, pero no sé, ahí el maestro Porfirio nos sabrá decir dentro de qué podemos ubicar. No estoy diciendo que Max sea dentro del infrarrealismo, pero sí dentro de este tipo de poesía o de poetas pues, que rompían cánones, innovaban, iban contra lo estructurado, inventaban nuevas palabras, nuevas situaciones, nuevas formas de abordar, digamos, las realidades que ya conocemos. Pero regresando, decía, no tanto lo que vale la pena analizar en tan poco tiempo es la letra, el texto como tal. No, fíjense, estas representaciones tan fuertes como lo siguiente. En el fondo, este tipo de movimientos, al menos en México, ya lo hemos hablado aquí en la estación, en el programa, era romper con esta hegemonía cultural del grupo pacista, si se dan cuenta, ¿eh? Sí. Es decir, todos estos autores palomeados por Paz y sus amigos, que en su momento Paz, digamos, empezó desde la izquierda y bordó por ahí cosas interesantes, todo eso luego cuando se institucionaliza, cuando recibe cargos, cuando recibe honores, etcétera, pues dice, soy de aquí, es un camino por el cual lo siguen muchos muy buenos, ilustres colaboradores, en efecto, pero hay quienes abiertamente dejan fuera, dejan fuera, y su crítica de ellos mismos hacia esos movimientos contraculturales, por llamarles de algún tiempo, de algún modo, es feroz. Hay por ahí un texto donde Salvador Elizondo critica muy fuerte a los infrarrealistas, por ejemplo, y les dice, ¿infrarrealistas de qué? Ah, claro, o sea, están por debajo de la realidad, pero por supuesto, no podrían estar de otro modo. ¿Quiénes son? A ver, dame sus nombres. Pues, es que no los conozco. Bueno, también estaba ahí Mario Papasquiaro, si no estoy mal, ¿no? Entre otros, pero así de soberbios otra cosa que les criticaba es que, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a analizar un poema de ellos? Solo por lo nuevo que nos están trayendo, como si a fuerzas, ¿quién les está pidiendo algo nuevo? O, a ver, hablemos de técnica, hablemos de que el poema está bien escrito, está bien llevado, entonces, pues imagínense, ir contra eso en esos años, ¿no? De hecho, por eso se habla de que muchos infrarrealistas pues murieron en el intento, en el buen sentido, se aprendían muy rápido, pero se apagaban y duraban mucho tiempo como en dar de sí, y quedaban obviamente en el subterráneo, que también hay que decirlo, para quienes nos gusta la contracultura de algún modo, o la cultura subterránea, o la cultura, digamos, oculta por las hegemonías políticas y económicas, la verdad es que disfrutamos mucho encontrar a esos autores, leerlos, sentarnos con ellos, pero si algo tienen es que no tienen aparador, no tienen vitrina, no tienen, digamos, vamos a decirlo así, no tienen con quién hablar, si fuera el caso, ¿no? Entonces, bueno, recordando a estos dos compañeros que fueron muy cercanos a nosotros, haciéndoles justicia, no es tanto que hayan publicado como tal un libro como con nosotros, pero que sí, sus trazos apuntaban a eso, siempre cosas nuevas,
siempre rompiendo paradigmas, siempre rompiendo ideas de cómo expresar algo, pero sobre todo lo recuerdo mucho por lo cáustico con personajes del poder, sea ese cual sea, ¿no? Del poder en la literatura, en la cultura o en el sistema político. Así que a cultivar sería bueno eso en los poetas, maestro Porfirio, a ver quién se anima a escribir más desde este tipo de movimientos. Sí, es cierto. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, compañeros. Sigan disfrutando ustedes de la ciudad, que yo aquí con La Palmera me estoy aventando una buena borrachera. Por ahí vas a encontrar un monumento a Gonzalo Guerrero, Paquito. Pues a ver, ¿y por qué no me dices por qué es importante el conocerlo? padre del mestizaje mexicano, el primer español que se sumó a los mayas y defendió a la cultura maya contra los españoles. Muere hacia 1536, asesinado por los mismos españoles, pero dejó los 3 primeros mestizos mexicanos. Aquí en este pedazo ahí de vivió patria. en Chetumal. Pues aquí me voy a dar a la tarea de caminar un poquito al bulevar y ahí Sí. les aviso si lo encontré. Por ahí debe con de estar vida. el monumento a él, a la mexicanidad. Pues así será. Les agradezco muchísimo, de verdad. Y sigan teniendo y disfrutando el programa, porque la verdad es que son de esos programas que disfruta uno mucho, hablando de estas movimientos que irrumpen, ¿no? Que transgreden, que desafían. Y pues sí, además, bueno, yo le dejaría este planteamiento antes de despedirme. En el fondo, a querer o no, la poesía siempre va a estar en una constante evolución y progreso. Es como un puntal, si como dices, el lenguaje, como dice Ferdinand de Saussure, el lenguaje es una institución social y acaso es la que más permite ver una evolución social, un desarrollo de la humanidad. En el fondo la poesía, aunque no lo hace de un poema a otro, en sus... Parece que se nos cortó, maestro, ¿nos escucha? Yo sí, pero bueno... No, por favor, termine la idea. No, por favor, por favor. Que en el fondo la poesía, aunque pueda caminar lenta de un poema a otro, de movimiento en movimiento, pues va poniendo estos cajones distintos que sirven para entender a la humanidad. Ojalá siga sirviendo para eso. Perfecto, maestro, pues muchísimas gracias, como siempre un interesante apunte y una gran colaboración, maestro, le mandamos muchos saludos. Un abrazo, que estén muy bien, disfruten. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta pronto, maestro. Bye. Bueno, pues ahí lo tienen. Sí, ahí está el maestro Francisco Vázquez Salazar, cuyo libro ya dijimos al empezar el programa. Exacto. Dejar Octubre, aquí lo tengo en la mano, vean, se presentará el próximo sábado, precisamente 30 de mayo, en el Foro Los Herrera, a las 7 de la noche. Ahí estaremos comentando este libro que de verdad tiene muchos valores. A mí me tocó hacer los comentarios, entonces lo he estado leyendo con detenimiento y encontrándole muchas cosas que ya senté por escrito, por supuesto, para poder ese día compartir con la gente. Qué maravilla. No falten. Los esperamos. Sábado, sí. Mira, aquí tengo algunos poemas de otros integrantes de la generación Beat. Ah, genial. Pero creo que el grandote era Ginsberg, como poeta. Sí, así como Kerouac lo era como narrador. Yo encontré esta novelita, Los Subterráneos, porque en el camino lo tengo, pero lo descargué. Lo leía. Pero bueno, no tengo el libro en físico, pero bueno. Sin embargo, oye, este de Ginsberg se llama Lamentación del sin techo. Qué buen poeta era. Dice: perdona, amigo, no quise molestarte, pero volví de Vietnam, donde maté a un montón de caballeros vietnamitas, algunas damas también, y no pude soportar el dolor y de miedo cogí un hábito y pasé por la rehab y estoy limpio, pero no tengo lugar donde dormir y no sé qué hacer conmigo ahora mismo. Lo siento, amigo, no quise molestarte, pero hace frío en la calle y mi corazón está enfermo, solo, y estoy limpio, pero mi vida es un desastre. Tercera Avenida y calle Houston. En el paso peatonal, bajo el semáforo en rojo, limpio tu parabrisas con un trapo sucio. Qué maravilla. Era muy imaginativo, muy creativo el tipo. Allen Ginsberg. Sí. Algunos cronistas lo recuerdan. Bueno, dicen que cuando vino a México visitó las pirámides. Ah, sí. Y se quedó maravillado, una por el tema del misticismo, el indigenismo y algo muy importante, el tema de las drogas psicodélicas. Sí, exactamente.
Qué barbaridad. Y traje este libro, Arte y Basura, de Mario Santiago Papasquiaro. Justo de que quien hablábamos. ciertamente sí, es el fundador de los infrarrealistas. Dice que con este Roberto Bolaño. Con Bolaño, sí. Que después será famosísimo, ¿no? Pero con sus novelas, con los detectives salvajes. Yo ahí me confundí, maestro. Entonces, Max Rojas. Tenía la duda, Paquito, si fue o no, si perteneció o no al grupo. Ok. Fue amigo de ellos, pero no, que yo sepa, no perteneció al grupo. Aunque asumió ciertas actitudes de ellos, sin llegar a tanto. Claro. Mira, por ejemplo, este libro ahorita, si lo pudiera ver nuestro público, no solo lo que dice, sino cómo lo dice. Por ejemplo, esto, así era el libro, ¿no? Sí. O escribir de arriba para abajo. Wow. Como se le pegaba, o con pegotes, o ve el tipo de letra, ¿no? Tamaño. En fin, era un loco. Un diseño editorial bastante... Incluso esto. Diferente, extraño. Sí, nada. La nada. Y en rojo algo... Y en rojo, sí. Sí. Entonces es un tipo loco. De hecho, muere loco, ¿no? Porque dicen que lo atropellaron por andar cruzando las calles sin mirar quién venía. Uf. Ya lo había hecho una vez y lo atropellaron, pero no lo mataron. Y luego Mario vuelve a hacerlo, pero ahora sí venía muy acelerado el tipo y lo atropella y lo matan. Qué bárbaro. O sea, sí murió y joven, realmente no se llamaba así. Toma el nombre por el pueblo de donde habían nacido los Revueltas, la familia Revueltas. Él era admirador de José Revueltas, pues de todos. Pero por eso se autobautiza, ¿no? Se autonombra así. Claro. Vamos a leer algún poema de él. A ver, el que tú quieras, el que salga ahí a primera mano. ¿Pero usted lo lee, maestro? No, tú mero. Híjole, bueno, a ver. Son muy breves muchos de él. Aquí traigo otros de él. Ok. A ver, este se titula Procreación del Anticristo, mientras fumamos hierba golden y sudaban las estrellas. Las constelaciones desde aquí no parecían sino microbios voladores. Mis ojos miraron sin amarrarse el brillo, con mirada de astrólogo maya, de sacerdote azteca. La osa mayor deglutía un rábano de estrellas, no más explosivo y duradero que un ramillete de magnolias. Tauro y Escorpión luchaban con una rabia de rata de luchador turco, de perro ya sin dientes, y con una sola oreja. Rodolfo y Nostroza se reía con el nerviosismo de un zar que sabe ya de rebeliones obreras en fábricas y granjas. Michel trozó su encendedor dejándolo rodar entre su pelo de obsidiana. El tarot. Parecían gritar sus paredes, delgadas como cáscaras de huevo, como hechas con carne de seda y huesos de bambú. Y el tarot no oía, sino golpes de conejo rebanándole la nuca, y el tarot no oía. Continúa. Es que está extraño el diseño editorial. Bueno, mire, ahí la dejo, porque tenemos 5 minutitos más, pero estaría bien comentarlo. Por ejemplo, ese poema en particular, ¿qué le parece? ¿Lo considera poema? Pues sí, hay cosas, ¿no? ¿Tiene elementos para considerarlo? Lo que pasa es que el que hace contracultura tiene que empezar haciendo un manifiesto. Okay. Sea que lo dé a conocer o no, para él mismo debe de existir. Porque está proponiendo algo novedoso, ¿no? Se supone. Entonces, al decir yo, o tú preguntarme si tiene poesía o no, la respuesta de pronto puede ser muy ambigua. Porque si le preguntáramos a Mario Papasquiaro, él diría, sí, claro. Claro, de acuerdo a mi concepción, sí. De acuerdo a la tuya, pues no. Hay un poema aquí que le hace a Pablo Neruda. ¿En serio? Porque, y que admiraba de Neruda, él y multitudes de poetas en el mundo. Lo que admiran de Neruda a veces no es su poesía, que sí, muchas veces sí, pero más bien su actitud ante la poesía. Era un poeta que estaba renovando siempre. Su concepción de la poesía no tenía límite, ¿no? Entonces, él podía hacer antipoesía con toda tranquilidad, porque para él era parte de la poesía. De hecho, la hay, ¿no? Por ejemplo, uno lee el libro de Canto General y encuentras muchas cosas antipoéticas que no fueron comprendidas en su momento y que escribió incluso antes que el maestro el antipoeta, ¿no? De Parra, de Nicanor Parra. Pero bueno, no le dio ese nombre de Pablo Neruda. Entonces él admiraba a Neruda en su actitud de renovación, porque era el propósito de los infrarrealistas, ¿no? Claro. Renovarse o morir, dicen. Mi nombre, ya leyenda, Mafio Santiago Papasquiaro, nieto predilecto de Tzucupiño,
Baloyan. Ya no sabes si eso exista. Hace 20 años que tengo 20 años, supurando, transpirando el camino pedregoso de Santiago. Mario, y luego pone como poema su biografía, dice, Mario Santiago, México DF 1953. Después de recorrer Europa y Oriente Medio interpretando La Isla del Tesoro en versión teatral para un solo actor, ahora ha vuelto a México, en donde dicen que prepara con afanes taxidermistas La vida es sueño, también para un solo de actor y con otro final. Ah, qué maravilla. Y luego escrito a mano este poema que no se entiende. En fin, una locura terrible, ¿no? Pero pues bueno. A mí, bueno, tengo que decir que estoy fascinado. Mañana mismo voy a ir a buscarlo, a ver si todavía lo editan. No me acuerdo en qué año lo compré, pero no hace mucho. A ver si todavía lo logro encontrar en las librerías. 2012. Es reciente. Sí, seguro lo encuentro. Sí, seguramente. Maestro, estamos a unos cuantos minutos de terminar. Híjole, faltaron muchas cosas. Sí. En el tema hablar de contracultura y tema de hablar de generaciones es muy amplio, ¿no? Un solo autor nos llevaría toda la hora. Exactamente. Pero yo finalmente le quiero preguntar a manera un poco de reflexión. Sí. En estos tiempos en que todo es tan genérico, en que todo es tan artificial y tan plástico, escribir poesía, leerla, reflexionarla, analizarla, vivirla, ¿podría ser un acto contracultural o no lo es? Ah, qué bien. Pues yo no sé si sea contracultural, yo creo que no, que es cultural, 100%. Cualquiera sabe que alguien que lee está persiguiendo cultura. No es un acto contracultural, al contrario, es a favor de, ¿no? ¿Qué busca el que escribe? Pues que lo lean. Sí, entonces, aunque esté haciendo la supuesta contracultura, el hecho de buscar que lo lean lo desmiente. Por eso no creo en eso, ¿no? Claro. Pero qué bueno que existe. Sí. No creo en eso, pero qué bueno que existe la actitud. Exacto. El arte, alguien lo dijo, la única norma o regla, dice, en el arte es no tener reglas. Y yo creo en eso. Sí, claro. Yo creo en eso. Transgredir de alguna manera de alguna manera. Algún orden establecido, ¿no? Por ejemplo, bueno, volviendo a Neruda, ¿no? Cuando escribe los 3 volúmenes de las Odas Elementales, está tratando de llevar a la poesía todos esos temas que los otros poetas no buscan, no quieren. Por ejemplo, la oda, todos son odas, la oda al caldito de congrio, la oda a la pobreza, la oda a la poesía, por supuesto, cosas que sí, que los poetas buscan, pero hay cosas que no. La oda al teléfono, y la oda al átomo, y la oda al diccionario, y la oda a los calcetines. No, pues hace la oda al hombre invisible, y dices, chiro, ¿qué es esto? Claro. Entonces pues hay que leer mucho, y precisamente es el objetivo de este programa. Totalmente. Siempre que hablamos de lo que hablemos, el propósito final es invitar a nuestro público que lea, ¿no? Que se vuelva lector. Claro. Que no sea contracultural. Muy bien, maestro. Me gustaría que tal vez no sé si el próximo, dentro de 15, pudiéramos abordar las odas que menciona de Pablo Neruda, profundizar en ellas. Vamos a dedicarle... Sería muy interesante. Varios programas. Bueno, en julio próximo, Neruda cumple años de haber nacido. Ok. Podríamos dedicarle, varios programas, porque ciertamente hay muchos aspectos de él que tocar, ¿no? Totalmente. Aunque, y lo adelantamos, también la maestra Tafolla, Adriana Tafolla, la gran escritora de allá, del DF, que ha estado aquí con nosotros en alguna ocasión, me llamó, nos comunicamos y me pide espacio porque dice, tenemos una propuesta de renovación poética. Va muy de acuerdo con esto, ¿no? Entonces quisiera que me dieras espacio en el programa para hablar de esa renovación. Todavía no me adelanta cómo se llama o algo así, ¿no? ¿Qué características tiene? No, yo no sé nada, pero ella pidió ese espacio. Yo le dije, sí, ¿cuándo? En julio. Correcto. Perfecto. También será un programa. No, pues era sí, un placer tenerla aquí con nosotros. Sin duda. Maestro, pues muchísimas gracias, como siempre. Pues como siempre se va el programa muy rápido, la hora no nos alcanza. Completamente. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan en Facebook Live y por supuesto en su auto, en su casa, en la calle, en su dispositivo radiofónico. Esto fue En Su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM. Abraham en los controles. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos vemos el próximo sábado, maestro. Un
un capítulo se cierra y se abre otro que juntos disfrutaremos en nuestra siguiente emisión. Gracias por acompañarnos y ser parte de En su tinta radio y cultivar el mundo que es posible. Hasta la próxima. Estás escuchando